¿Qué es la que hay? Gente que no lava ni presta la batea. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Se trata precisamente sobre el apego y aprender a soltar. ¿Pero aprender a soltar qué? Trabajos, productos, gente que se apega a relaciones laborales. Y eso no está bien, pero antes de empezar, como siempre, mi nombre es Ricardo Garrido y Steven García. Y queremos invitarlos antes de iniciar que se suscriban, le den a la campana, dejen su comentario y nos sigan en nuestras redes sociales, @unsocialdice y @groyart. También queremos darle las gracias a la gente de Radio 1 que nos presta el espacio para que podamos llevarle una mejor calidad. Recuerden también que estamos en todas las redes de podcast, Spotify, Evox, Anchor, Google Podcast. Nos pueden conseguir por cualquiera de esas. Donde tú me quieras ver o escuchar, ahí voy a estar. Simple. Y buenas noticias. Ahora tenemos nuestro Instagram. ¿Cierto, Fals? Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces vamos a estar subiendo no solamente contenido del podcast, sino que sea referente a nuestra área, el contenido visual. Van a conseguir memes, van a conseguir algunos tipsitos, vamos a poder conversar, porque la idea es hacer de esto una gran comunidad. Y como la idea es hacer de esto una gran comunidad, para no extenderme mucho, suscríbanse, es importante. Así sabemos con quiénes contamos, cuántos somos y qué podemos hacer a futuro para hacer de esto algo muy grande. Claro, entonces también que nos comenten, que nos dejen comentarios y sugerencias. A veces a mí me las mandan por WhatsApp, me las mandan que sí por un mensaje o me lo escriben al privado. Es interesante que lo escriban en los capítulos para que se genere debate con las otras personas. Muchas veces me han dicho, más de una persona me han dicho puntos de vista distintos que sería interesante que lo discutieran más bien en la caja de comentarios y no directamente conmigo. Pues sí, es verdad, muy rico la receptividad que hemos tenido, muy rico la receptividad que hemos recibido. Eso lo agradezco muchísimo a la gente que siempre ha estado allí. En algún momento los vamos a mencionar o vamos a hacer algo en los créditos. Sí, vamos a ver qué nos inventamos con es eso. Importante agradecerle a ellos la lealtad. Hay gente que ha estado desde el primer capítulo cuando sonábamos horrible y ahora sonamos feo, pero HD. Entonces bueno, la idea es esa. Así que rico lo que hacen, tal, pero también vamos a compartirlo entre todos. Que sea algo chévere. Y así nos puteen, pues también que sea chévere entre todos. Claro. Entremos al tema. Entonces es apego al trabajo o a los productos. Cuéntanos, Steven, ¿a qué llegaste tú? Bueno, yo estuve pensando cuando preparaba el tema, pensaba que es muy importante pensar que muchas veces ese apego nace desde el ego, ¿no? Cuando es, por ejemplo, el apego no hacia el espacio de trabajo, sino hacia el producto, hacia la propuesta que tú estás haciendo. Muchas veces nosotros creamos una propuesta para un logo, por ejemplo. Exacto. Entonces yo tengo varias propuestas, presento mi propuesta y cuando me hacen el feedback y de repente me dicen algo con lo que no estoy de acuerdo o algo que critica mi propuesta, me siento mal, ¿no? Okay. Entonces yo creo que eso, o sea, no digo yo como persona, sino digo que la persona que está haciendo la propuesta tiene que ver con el ego, porque siente que le están en cierto modo subestimando o faltando respeto, o de alguna manera no confían en sus capacidades, ¿sabes? Entonces creo que en ese punto, apegarse a una propuesta tiene que ver en cierto modo con el ego, ¿no? Hay muchas cosas, pero creo que una cosa importante es el ego. Diste en un punto que no había pensado, no había analizado. Y ahorita que lo estoy viendo en retrospectiva, pues sí. Y que estamos entrando en un tema un poquito, ¿cómo es que se llama? Superación personal. Sí, marico, yo lo estaba viendo, pero bien. Sí, pero está fino. Nos pasa mucho. Sí, claro. Y es cierto,
la persona no está acostumbrada a escuchar que no. La persona siempre piensa, o el ser humano siempre piensa que el fracaso, que las caídas, que los tropiezos, que las correcciones es que lo estás haciendo mal. Ujú. Y no es necesariamente así. Tienes que hacerlo mal para poder aprender, para poder proseguir y avanzar en lo que estás haciendo. Claro. Entonces tiene lógica lo del ego, porque sí me ha pasado y he luchado contra eso. Pero es jodido, es jodido. Totalmente. Y lo otro es que muchas veces sentimos que es como un ataque personal, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo que entregarte a ti, estamos construyendo algo en tal, y yo te presento la propuesta, y cuando tú me la rebotas, yo siento que es contra mí, ¿no? Cuando tú lo que estás diciendo es, esta propuesta no funciona por X o por Y, ¿no? Exactamente. O muchas veces es una cuestión de no me gusta. Entonces yo, como te la estoy entregando y yo sé que estas cosas funcionan y tal, y tú me dices no me gusta, coño, pero es que no, como que no te gusta, weón, ¿sabes? Lo estás tomando personal. Entonces creo que que por eso es que el ego está ahí involucrado. Sí se involucra, sí se involucra totalmente. En este mismo caso, antes de que entremos a otros tipos de apego, está el criterio, ¿no? Lo del criterio, un amigo decía, estuve pensando si colocar el audio que me mandó y todo, pero el audio es muy largo, entonces él me hablaba del criterio y él dice que el criterio tiene que ver con lo que yo creo, y lo que yo creo también hace que yo me ponga en una posición de partida de lo que yo hago, ¿no? Entonces, muchas veces cuando me hacen una corrección a un trabajo mío, al que yo, según mi criterio, está funcionando por X o por y aquella persona tal vez siento que no tiene el criterio suficiente para opinar, entonces en cierto punto también me siento atacado, así como ¿qué vas a saber tú? ¿Sabes? Sí pasa. Entonces, como tú que te dedicas a otra vaina, como tú que no sabes, eres un recién llegado. Ajá. Entonces, ¿con qué moral me vas a decir tú a mí que mi propuesta no sirve? ¿No? Entonces, ese también es un tipo de apego que de repente nosotros, por confiarnos mucho del criterio que tenemos, o de repente del criterio que no tiene otra persona, nos cegamos a la hora de presentar algo. Que yo te presento a ti el boceto de algo y tú lo ves, me dices no, pero no me gusta por esto y por esto, y entonces yo me quedo así como, marico, mi propuesta es la que es, porque tú no sabes de eso. Exacto. Entonces yo sé que tiene que ver con el ego, pero también es una cuestión de criterio, y muchas veces, ahorita, bueno, más adelante hablamos de cómo solucionar las cosas, pero digo, muchas veces no sabemos cómo tomar ese tipo exacto, como de ser relaciones, receptivo ante la crítica. Ante la crítica, ante la mala crítica. Uh-huh. O bueno, no mala crítica, porque quizás no sea en contra de ti, y no sea por ser malo, o sea, no sea por ser alguien destructivo, sino que simplemente te dicen que no le gusta y no le gusta, y está válido. Sí, está no, totalmente válido. es que ese es el peo que nosotros tenemos como creadores, muchas veces los diseñadores más que todo, es que nos cuesta tomar en cuenta la opinión de la otra persona, que tal vez no ha estudiado, que tal vez no conoce del diseño. Entonces nos cuesta tomar en cuenta su opinión, porque nosotros decimos lo que yo te digo, o sea, exacto. que vas a saber tú. Y a lo mejor tenga razón. O sea, a lo mejor uno tenga razón, uno diga, tú no sabes de esto, no estás diciendo las cosas correctas. Es como que a mí me digan, una grilla tiene que tener tanto porcentaje de contenido de valor, por ejemplo, y me digan un porcentaje que no es, y yo ya sé cuál es el porcentaje adecuado, qué contenido de valor se apega a la marca. Claro. Porque bueno, ya lo estudié, ya lo sé, ya se hizo un análisis. A lo mejor yo tenga razón,
pero hay que también aprender a percibir un poquito las cosas con más humildad y decir, ok, está bien, y de repente escuchar, porque algo de lo que diga se pueda tomar. Claro, así sea un pequeño porcentaje. En cierto modo, el cliente muchas veces forma parte del público objetivo, por ejemplo. Y muchas veces el cliente al que tú trabajas también tiene un criterio que nosotros no compartimos porque lo estudiamos y tal. Y como yo sé algunas cosas, se me pasan por alto cosas que la demás gente sí ve y yo no, porque yo como que no voy a decir que estoy como en un nivel superior, pero yo no me fijo en esos detalles porque yo me fijo más en la forma o me fijo más en la psicología del color, y otra gente piensa más en, no sé, en cómo si se ve cuchi, por ejemplo, ¿sabes? Exacto. Y que eso acabaste de dar en algo que también me llevó a eso mismo, pero en relación a que hay personas, hay creadores, hay personas que se dedican a ciertos trabajos que piensan que ellos son el público objetivo, o sea, según mi criterio. Claro. Esto es lo que le va a gustar a esta gente. Y exactamente. Ya. Porque a mí me gusta, a los demás les gusta. Y tú no eres el público objetivo. Claro, entonces eso ahí es, por eso es que es muy difícil cuando uno piensa en la creación de contenidos y tal, y cómo tú le explicas al cliente que, por ejemplo, un logo no es una cuestión de gustos personales. Y entonces, exactamente. O el mismo diseñador muchas veces hace cosas que le gustan mucho porque les parece que funciona y me apego a esa propuesta, y cada cosa que me digan yo digo no porque la vas a cagar, no porque me estás dañando la propuesta, no porque no sé qué, sin darse cuenta de que tal vez hay detalles que funcionan con el público objetivo que tú no estás viendo, ¿no? Entonces, como yo creo que ahí el problema también es un nivel de receptividad, de lo que tú decías, de saber recibir la vaina y qué cosas te sirven y qué cosas no. Pues. Yo voy a dar como lo que me ha funcionado a mí para decirle al cliente, a los realizadores, que ellos no son el público objetivo. Y es hacer el buyer persona, que es la persona ideal a la que va dirigido el producto o la marca. Claro, después que tú tienes eso, después que tú tienes la lógica de cuál es el nivel socioeconómico, cuál es la edad, dónde vive, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta. Cuando tú tienes, esto es una persona imaginaria, para el que no sabe, que tú vas creando y tú dices, según esta persona es al público que yo voy a atacar. Cuando tú tienes eso establecido, se te va a hacer más fácil decirle al cliente o a los realizadores, este es el público que vamos a atacar, por esto, esto y esto. Y cuando tú dices las cosas con lógica y con algo que las respalde, muchas veces no te van a poder decir que no. No, por eso, muchas veces justificar no tal, pero exacto. Como volviendo al tema de lo del apego. Exacto. Siento que una como solución o una práctica que deberíamos tener todos los que trabajamos de manera creativa y presentamos propuestas es poder saber de que cuando tú presentas una propuesta y las críticas que hacen y la forma en que se está es a la propuesta, no es a ti ni están atacando ni tu personalidad ni tus capacidades ni tal, están como cuestionando es la propuesta. Exacto. Entonces había un esquema que vi en algún momento que era que cuando voy a presentar una propuesta no me la pongo aquí de frente porque voy a recibir los coñazos yo, sino que la pongo aquí de ladito. Entonces la propuesta recibe todo, pero yo no, porque no me están atacando a mí como creador, sino están cuestionando la propuesta. Entonces creo que deberíamos llegar a un punto de que podamos recibir las críticas sin que nos afecten de manera personal. Exactamente. Y también como que hablemos de ese otro tipo de apego que tú habías puesto sobre la mesa, es cuando tú te apegas
a un espacio de trabajo, por ejemplo. Eso lo he visto muchísimo. Y he visto muchos communities que más de espacio de trabajo a las cuentas de por sí. Exacto. Que Sí, sienten sí. que iniciaron una cuenta de cero, la llevaron a un punto de éxito chévere. Ujú. Y cuando les toca irse es como si les quitaran un muchacho. Sí. Los he visto sufrir, es terrible. Y no es que yo diga que yo no he sufrido, en cierto aspecto sí ha sido como que, oye, qué chimbo, esto me gustaba. Pero todo llega a su final. Todo se acaba. Y Claro. que es así, no hay manera. Y lo que más he podido hacer yo es saber profesionalmente que eso es así. Es decir, yo trabajo, doy mi 100 por lo que estoy haciendo, por lo que estoy trabajando. Claro. Voy a llevarlo al punto máximo donde se pueda, excelente, pero saber que es un trabajo profesional, que yo estoy prestando es un servicio. Y así como... No lo había visto de esa manera, porque como no he trabajado con redes sociales, pero por ejemplo, me pongo a pensar que sí, que una cuenta que empieza desde cero contigo, que la llevas de una manera bien, o sea, que se considera, la Exacto. cuenta sube y tal, y llega a un punto, porque bueno, obviamente no siempre vas a trabajar las mismas cuentas, no siempre vas a estar, y en algún punto os decides hasta delegar el trabajo, ¿no? Totalmente. Porque decides delegar el trabajo, porque vas a hacer otra cosa, porque ya, o de repente te estás dedicando a otra etapa del proyecto, y sientes que la persona está maltratando la cuenta, esa Eso otra, también, esa eso es siguiente cierto. persona que está, y si tú no tienes la potestad de hablar con esa persona, porque ya tú no estás relacionado con ese proyecto, tal vez te genere frustración. ¿Qué diría yo? Que bueno, obviamente lo que tú dices de aprovechar que somos que es un trabajo y entender que todo se acaba, pero también yo diría de aprovechar el momento en el que tú sientes que la cuenta, o sea, cuando tú la estás llevando y tú sientes que la cuenta está funcionando, yo diría que primero que la puedas meter en tu portafolio, ¿no? Sí, 100%, claro. ¿No? Y segundo, de que chapee. O sea, mientras la cuenta esté tuya y si la cuenta está bien, cuando tú ofreces los servicios, tú dices, mira, yo estoy llevando esta cuenta. Exacto. Aprovecha el momento en el que tú estés Incluso... ahí y entonces cuando te toque soltarla ya tú habrás sentido como que en cierto modo ya... No, y tener las analíticas de la cuenta. Ujú. Tú dices, bueno, las analíticas cuando yo llevaba esta cuenta eran estas. Decir, Claro. yo empecé de tal fecha y terminé a tal fecha. Estos fueron mis posts, este fue mi contenido, esto fue lo que se logró. Eso es, hay que tenerlo. Yo Sí, claro. estoy diciendo algo que muchas veces no guardo, pero es importante. No, pero me parece interesante. Nos dimos cuenta que cada uno pensó el apego desde un punto de vista Exacto. distinto. También lo del apego a un espacio de trabajo, por ejemplo, en el área creativa, es cuando tú estás en un sitio en el que tú sientes que tal vez tienes las herramientas, tienes las mejores máquinas, tienes tal, pero no sé, los compañeros no son los adecuados. Exacto. O de repente no te sientes cómodo en el espacio. Entonces, ¿cómo sueltas tú un espacio en el que tú te sientes cómodo a nivel técnico o a nivel de equipos, pero no te sientes cómodo a nivel de gente, ¿no? Entonces tú dices, coño, ¿cómo yo suelto este espacio? Y cómo trabajo el desapego en este sentido. O sea, es jodido porque difícil, estoy sí. seguro que tú y yo hemos pasado por eso. Totalmente, es que yo he visto, exacto. No nos totalmente. vamos del trabajo por alguna razón. Que pensamos tú lo en- dijiste, por lo menos cuando hablamos en el capítulo 10, que deberían ir a verlo, Ajá. estábamos hablando de un espacio que compartimos juntos. Ajá. Y el espacio yo lo amo. A Sí, mí me encanta claro. eso a nivel de espacio, a nivel de proyecto, a nivel de todo. Ya. No voy a decir más. Pero era brutal Sí, brutal sí, y me sí. encantaba. No, y aprendimos que jode. y Uf, tal. fue excelente. Pero a nivel de espacio y proyecto, genial. Y he estado en lugares, no necesariamente donde han tenido recursos
para hacer cosas geniales y tú dices, oye, qué brutal, que en verdad, fantástico, Claro. es fantástico, pero las personas que están no saben aprovechar dichos recursos, no saben nada. Por lo menos una vez presencié cómo a alguien le daban una cámara Canon y una GoPro 3 y no Ok. sabía nada de fotografía, no sabía nada de video, no sabía nada. Sí, O sea, que el suele loco suceder, agarraba suele suceder. y limpiaba el sensor con el dedo. Era... No, bueno. me mataba. Sí, Yo claro. decía, Dios no le da cacho a burro, y es verdad. Sí, yo también llegué a ver cómo se maltrataban equipos en algunos espacios y tú dices así como, bueno, No saben lo que tienen. sí. Pensando también en esto del apego y como tú mencionabas a una cuenta o llevar una red de algo y tal, de repente cuando tú te apegas a la relación con un cliente Ok. y estás ahí porque, no sé, porque empezaron fino o por lealtad y de repente ya llegaron a un punto en el que no se llevan bien, ¿no? O de repente paga muy bien, ¿sabes? Exacto. Pero a nivel de relación personal no se llevan bien y tienen peos y discuten y la relación es mal, pero como el cliente paga bien, tú te mantienes ahí. Eso también es apego Totalmente. a nivel de la plata. Eso también Totalmente. es como... Y como uno, o sea, llega a decir, mira, no, ya, o sea, mala mía, pero ¿cómo suelto yo esa relación? Y que Claro. lo estábamos hablando por casualidad, nos tocó hablar de que cómo tú sueltas a un cliente que tú dices, ya, mira, ya, no voy pendiente de seguir trabajando contigo porque Totalmente. no me gusta el resultado de lo que estamos haciendo. Incluso o a alguna veces cosa por así. miedo. Porque tú dices, esta persona no me estoy llevando bien con ella, Ujú. pero me está pagando bien y necesito eso. Claro, Y claro. tú dices, oye, a lo mejor no pueda conseguir eso próximamente y te la calas. Ujú. Y te terminas, en cierto aspecto, intoxicando tú. Claro. Porque te terminas sintiendo mal, te terminas sintiendo chimbo. Y también Cosa te que no quema, está bien. también Te quema o sea, y a te mí- a hartas. mí Tu me- trabajo a no va a ser mí- 100%. No, nunca. A mí me pasaba con un cliente que él hace eventos y tal. Y el carajo siempre me mandaba a hacer flyers, me mandaba a hacer cosas así, ¿no? Posts para redes sociales y tal. Pero el tipo tenía el gusto ahí. Ok. Y coño, por más que yo le presentaba propuestas que funcionaban y propuestas que se veían bien, él siempre quería llevar a su gusto personal. Él siempre quería llevar todas las cosas que yo le proponía a su gusto personal. Y siempre decía cosas como, no, es que yo quiero que tenga un verde fluorescente para que resalte cuando yo lo suba en mi Instagram. Y yo así como, pero si el concepto de lo que tú me estás mandando no tiene nada que ver con verde fluorescente, ¿no? Exacto. Entonces, no, yo quiero que se vea así como, él me ponía de ejemplo a veces, cuando tú has visto que si de repente tú vas al centro que hay unos papeles que son de color fluorescente escritos con marcador. Sí los has visto, que parecen... Que usan los liceístas, ¿vale? Ajá, que a veces que- las camioneticas lo ponen ahí para que se vea más la... Que parece, la ruta. ¿cómo se llama? Post-it, Wagner. Ajá, sí, sí. Esos colores que son así amarillo, violento, naranja, bueno. Siempre me mandaba de referencias cosas así. Y yo, bueno, lo intenté muchas veces de tal. Y el carajo pagaba bien. Y en serio, era así como este ejemplo que ponemos el otro día de que de repente a veces me pagaba más de lo que yo cobraba por hacer ese diseño. Pero la relación era muy frustrante en el sentido de que yo me fajaba haciendo un diseño bien Ok. y él me lo rebotaba y terminaba convertido en una cosa que yo no mostraría en mi portafolio. De hecho, ninguno de esos trabajos
lo mostré en ningún lado. Entonces llegó un punto en el que él me llamaba, yo bueno, fuego, bien, y ya empezaba de una a diseñar algo feo, algo Es verdad. con lo que yo no me sentía muy comprometido. Entonces, como ya yo sabía cuáles eran sus gustos, yo de una me ponía, hacía Sí, cualquier es verdad, vaina. terminas en el conformismo y en la cuestión y cuando tú ves, estás Exactamente. hundido en ese rollo. Como trabajé mucho y es- tiempo con Claro. él, Y cuando te llegue otro cliente le vas a hacer... No, qué horrible, es ¿ves? verdad. Tienes Entonces razón. te quemas Es verdad. en ese sentido. Y No lo había visto tan así. Y yo, por el apego en cierto modo de que, primero sí me llevaba bien con él a nivel como persona. Exacto. Segundo, pagaba bien. Entonces yo estaba ahí, era por esa relación. Pero ninguna de las cosas que hice realmente me gustaban como tal. Entonces, imagínate cómo en esa relación, si yo duraba mucho más tiempo allí, o sea, de verdad que el criterio mío de lo que era un afiche, por ejemplo, o un flyer que funcionara, estaba distorsionado. Claro. ¿Ves? Porque ya llegó un punto que ya como yo le conocía los gustos, yo pum, 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 Que pum, ahí hay una línea. y me los rebotaba menos. Veo que hay una línea delgada entre donde dicen como que no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar al cliente, Ujú. pero tú también te tienes que vacilar tu trabajo y saber que estás haciendo un buen trabajo. Claro, y que Entonces, funcione, que exacto, funcione, que estás ahí comunique. como que es complicado. Porque Pero es verdad. el carajo hacía eventos de muchas cosas, de ciclismo, de música, conciertos y tal. Y en todos terminé poniendo verde fluorescente que no tenían nada que ver. Entonces, es cuando yo en un punto dije, no, mira, ya va, o sea, yo no estoy comunicando, yo no estoy haciendo el trabajo de diseño como es realmente de pensar en qué Yo es no lo que estudié quiero para esto, comunicar. chico. Exacto. Entonces, es jodido, es jodido. Claro, totalmente. Tengo dos cosas. Bueno, voy a echar aquí decir una anécdota primero con Cuéntame. respecto a las cuentas. Yo llevaba una cuenta que apenas me la dieron, chévere, me encantó, me gustó mucho, aprendí mucho, que eso es una ventaja que tienen los social media y los communities, que te tocan cuentas que, mano, ni idea. Ujú. O sea, una vez me tocó una cuenta de uñas acrílicas. Ok. Y aprendí de uñas acrílicas. Claro, o sea, eso bórralo, es típico, o sea, ese es típico. exacto. Y yo así, no, esto es esto. No es que ahonde mucho en el tema. Es como me dijo un profesor en la universidad: un mar de sabiduría a 1 metro de distancia. O sea, Ok, claro, mucha exacto. sabiduría, pero tampoco es que hay. Porque no te vas a dedicar a eso. Exactamente. O sea, simplemente aprender lo esencial Manejo como- los temas como para y es sabroso poder porque al final te da comunicar. mucha cultura general. Sí, Eso es genial. sí. Bueno, esta cuenta, pues me gustó, aprendí bastante con esta cuenta, fue excelente, pero el cliente era de mal gusto, Ok. muy mal gusto. Voy a decir algo que quizás me traiga rollo, pero no sé si es porque era maracucho, pero tenía un gusto malísimo. O sea, déjenos en los comentarios, todos los maracuchos tienen mal gusto, por favor, ayúdenme a salir de esta duda. Bueno, resulta ser que se le estaba haciendo buen contenido de valor, se le armó una buena comunidad. Era excelente que lo que se posteaba tenía un comentario, decían qué bonito, o lo lloraban o lo compartían, y si no tenía comentarios tenía muchas reproducciones. Ok. Mira, la comunidad de verdad, fiel. Le creamos al tipo un personaje que a donde iba le llamaban como ese personaje. Ok. No, tú eres fulano, sí, el de... Excelente, claro. Hay que entender que era una fama dentro de ese medio. Es como los del vallenato. Pero está bien. Eso, es como los del vallenato. Tú no sabes de un concierto de vallenato, porque uno no escucha vallenato. Pero para los que escuchan vallenato es el... Claro. Bueno, resulta ser que en un momento él empieza a pedir, no, pero es que a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta tal, yo lo quiero así, yo lo quiero así, yo lo quiero así, yo lo quiero así, quiero verme yo. Claro. Pero si el contenido de valor te está funcionando y las cosas que estamos proponiendo están dando resultados, ¿por qué? Tanto dio que lo cambió. Ujú.
Y recuerdo que no yo, sino la persona que trabajaba conmigo, le dolió en la madre. Ok. Le dolió así en la madre. Y claro, yo ya como que ya estaba medio curtido. Le dolió durísimo y yo así como que, coño, fue fuerte en verdad. Porque es como ver todo. Con él duramos 3 años. Wow. 3 años de trabajo Sí. pesado, pero como se iban por el drenaje. Pero al final era decisión de él, esa cuenta es de él. Ujú. ¿Qué te iba a preguntar en este caso? En cuanto al ego, un poquito ahí para meternos en rollo. Un diseñador es un artista, porque tiene cierto ego de artista. Claro, sí. ¿Qué piensas tú? Yo creo que no. Yo creo que obviamente sí hay diseñadores que son diseñadores y son artistas. Pero yo no creo que el trabajo del diseñador sea hacer arte. O sea, cuando yo hago un afiche, yo no debo pensar en arte. Y no solamente afiches y logos, que casi siempre caemos en afiches y logos, sino señalética, edición editorial, o sea, como que todo fotografía, todo este tipo de cosas no son Fotografía en arte. diseño. En diseño, Vamos a claro, recalcarlo claro. aquí porque de repente se van a poner. No, Sí. porque dijiste. No es solamente, no es artístico, porque si vemos, el arte es una cuestión de interpretación, muchas veces de lo que yo plasmé en el arte para otra persona significa algo distinto, mientras que en el diseño es llevar un mensaje, ¿no? En el diseño es Transmitir algo. y transmitir, y que todo el mundo, toda la gente perciba lo mismo. O sea, por ejemplo, un logo tiene que transmitir a todo el mundo lo mismo. El logo de Mac, de Apple, Ajá. transmite elegancia, transmite una cuestión de exclusividad, transmite como este tipo de cosas, y todo el mundo percibe lo mismo. O sea, tú en Apple nunca vas a sentir que es una marca para jóvenes, de surfistas, no. Totalmente. O sea, tú estás claro de que ellos lo que transmiten es comunican algo, y a todo el mundo le comunican lo mismo. Eso es el diseño. O sea, en el diseño yo tengo que transmitir un mensaje, y lo tengo que transmitir de manera de que todo el mundo lo entienda de la misma forma. Entiendo. Eso es lo que yo considero. Vale. Pero obviamente el ego entra ahí muchas veces por cómo se estudia la carrera, que es por competencia muchas veces. Entonces Totalmente. entramos en una Es verdad. competencia en la que yo soy el mejor diseñador, porque yo le doy las mejores soluciones a la gente. Entonces eso es lo que hace que entramos como en este pedo del ego, de que yo lo hago mejor. No, es que yo lo hubiese hecho mejor, pero no es por una cuestión de arte, sino de solucionar problemas, porque también eso es Exacto. el diseño. Y no solamente el diseño gráfico, sino el diseño en todos lados, Vale. es resolver algún problema en específico. Vale. Bueno, creo que hemos hablado bastante del apego. Ahora Sí. vamos a ver cómo salimos de esto y entramos en conclusiones. ¿Te Sí, parece? claro, perfecto. Para mí una de las conclusiones más grandes de esta conversación es que no te lo tomes personal. Totalmente. Cuando en todos estos espacios, no te lo tomes personal. O sea, si tú estás en un espacio de trabajo en el que te sientes bien y tal, no sé qué, pero hay condiciones con las que no te llevas bien, si tú decides irte de ese espacio, no te lo tomes personal. O sea, como que no, en ningún momento sientas que vas a quedar mal, o que, ¿sabes? No sé si me explico. Claro. Igual que cuando tú presentas una propuesta. Si tú presentas una propuesta y el feedback que recibes no es lo que esperabas, no sientas que esas personas te están atacando a ti, sino que están poniendo en tela de juicio es la propuesta. Entonces hay que tener como el criterio suficiente como para tú decir, mira, lo que me estás diciendo funciona por esto o no funciona por esto, pero no como que si te lo tomas personal, te hartes o te molestas de cierta forma, que cuando la persona te diga, tú no escuchas porque estás molesto, ¿sabes? Y cegas no tu escuchas la trabajo. propuesta. También. ¿Cómo? Te cegas totalmente. Exacto. Y no ves el panorama como Entonces creo realmente es. que esa es una de las cuestiones más Ok. importantes, y la otra sería soltar, aprender a soltar, ¿no? Ok. Yo
Leí un poquito sobre el apego. En internet normalmente te sales apego emocional, a las Exacto, parejas, no sé qué tal. Está bien. Pero yo leí un poquito como 7 tipsitos para salir del apego y los traspolé lo más posible a lo que consideraba yo que podría funcionar para nosotros y nuestra área. El uno es reconocer el apego. Saber que estás apegado a algo. Piénsalo, analízalo. Oye, me estoy apegando mucho. Ya va. Lo segundo es tómalo como desarrollo personal. O sea, es trabajo, Claro. es crecimiento. No es para siempre, como había comentado. Y que ya va, antes de que diga el tercero, y que si tú de repente estás apegado a un proyecto, es porque sientes que lo estás haciendo bien, porque de repente los resultados te gustan mucho. Totalmente. Eso que tú estás diciendo, tómalo como desarrollo personal, también se traduce, aprovecha de que esto está quedando bien y muéstralo, o sea, tu portafolio, a no sé qué, a Exacto. tal, y aprovecha de aprender lo más que pueda de lo que funcionó de este proyecto. Estás entrando justamente en el tercer punto, que es centrarse en ti. Ok. Aprovecha todo eso para ti, para mostrar, para lo que ya acabaste de decir. El cuarto puse suelta y no tengas miedo. O sea, aprende a soltar las cosas y Claro, no te lo que detengas yo decía. por miedo a las cosas. El 5, sé profesional, es un negocio. O sea, no por eso, Claro. no por decir que es un negocio, es algo simple, es algo ya, no, es un negocio y ya. No, es algo importante, es algo que le tienes que prestar atención, pero es un negocio. Listo. Claro. Asume tus emociones. Hay personas que son muy emocionales, hay personas que son Sí. en extremo apegadas precisamente por sus emociones. Entonces, asume tus emociones, aprende a llevarlas, es importante Esto ante todo. me recuerda a algo. Yo Ajá. trabajé en un equipo donde habían 2 personas que no se llevaban bien. Ok, Entonces, uno de ellos era diseñador. Cuando el diseñador presentaba su propuesta, como que le prestaba atención a lo que decían los demás, pero no le prestaba atención a lo que decía esa persona. ok. ¿No? Entonces, eso también es una forma de lo que tú estás diciendo, de un apego ahí a mis emociones. Es verdad. Y aunque esta persona, el feedback era de crítica constructiva, este tipo siempre le iba a responder. Exacto. Y siempre iba a buscar Y eso es poco argumentar. profesional también. Malísimo, ¿no? Sí. Iba a buscar la manera de refutar para de quitarle crédito a lo que decía esta otra persona. Y no tenía nada que ver. Y eso también me parece que es un poco Era de apego simplemente- emocional. Era simplemente odio. El 7, nada es para siempre. Pero no solamente en trabajo, nada. O sea, no sabes cuánto las cosas se pueden acabar. Muy rico que uno piense a futuro. Me encantaría llegar con esto a futuro hasta el final, en lo que sea. Pero siempre algo puede suceder. Por más intenciones que tenga uno a veces, no sabes qué te depara la vida. Entonces, nada es para siempre. Y el octavo, que agregué un octavo, eran 7, pero agregué un 8, es seguridad en ti mismo. Eres un duro, eres un pro, soy un pro. Entonces, Claro. no te detengas, tu trabajo es bueno. Lo bueno que tienes ahorita lo vas a tener después. Y si tienes algo bueno ahorita es por algo, porque vale. Sí, sí. Entonces, A mí me parece también interesante saber que nos dicen en los comentarios, que nos ponen de qué otras cosas creen que puede verse como apego a un proyecto o a una propuesta o a un espacio como tal, y qué cosas han hecho que les funcionan para salir de eso, ¿no? exactamente. Y sus experiencias, si han tenido algún apego, han visto algo, qué les parece. Eso. Entonces, deja tu like, suscríbete, síguenos, @unsocialdice, @groyart. Tenemos Instagram oficial de ¿Qué es la que hay? Podcast. También síganos, está interesante. Y se vienen cosas chéveres para armar comunidad, incluso poder conversar con ustedes en directo. Pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Así que Bueno. gracias. Chao. Estamos hablando. El capítulo. Marico, me gustó.